tal? Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Ellas Dicen y Dicen Bien. En esta edición hablaremos sobre la visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al estado de Querétaro como parte del recorrido para ofrecer su primer informe de actividades. Posteriormente hablaremos sobre esta iniciativa que busca proteger a los animales. Se trata de la ley OLI. Luego hablaremos de la curbiométrica, qué es lo que debes de saber y en dónde tramitarla, y finalmente la prevención del suicidio. Así que comenzamos. Hola, ¿qué tal, chicas? Buenas tardes. Gracias por estar nuevamente aquí. En esta ocasión quiero darle la bienvenida a nuestra compañera Circe Rosas, quien se suma en esta edición para hablar un poquito más sobre la ley OLI. Hola, Circe, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola a todas, muchas gracias por la invitación y pues un gusto estar ahí y compartir aquí con ustedes. Muchas gracias, Circe, a ti por permitirte acompañarnos en esta edición. Platícanos un poquito más sobre este tema de la ley OLI, qué es lo que tenemos que saber y de qué se trata. Pues justamente el gobernador ingresó por ahí del 15 de julio esta iniciativa al Congreso local, de origen se llamaba solo Ley de Bienestar Animal. Sin embargo, pues ya un mes después la renombraron como Ley OLI en referencia a este caso que se hizo muy viral el año pasado, con respecto a esta burrita Oli, que en Cadereyta fue quemada y que pues estuvo luchando por su vida un buen rato hasta que pues finalmente perdió la batalla. Sin embargo, pues ha tenido, como todas las iniciativas que el gobernador ha ingresado a la legislatura, ha sido polémica, ha tenido como esta parte social que la rechaza, en la que pues no solo están pidiendo que sea más completa, sino que además ha sido señalada por colectivos pues por tener algunas faltas considerables en su contenido de base, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, se habla de que la propuesta solo habla de animales de compañía, sin embargo, pues deja fuera el tema de la tauromaquia, es decir, no protege a los toros, tampoco protege, por ejemplo, a los gallos en el caso de las peleas de gallos. Entonces, a pesar de que el gobernador la ha cantado como una iniciativa que cambiará las cosas o que hará a Querétaro referente en la protección a los animales, al reconocerlos como seres sintientes, y a pesar de que la propia iniciativa establece que todo es una protección para todos los animales, y esa es la expresión que utiliza para todos los animales, pues está dejando fuera justamente a ciertas especies que no, pues que nada más porque no las puedes tener en tu hogar como un animal de compañía no se están protegiendo, dentro justamente de estas activistas y estos colectivos que se han pronunciado en contra, pues señalan que, por ejemplo, la iniciativa está muy apegada a una que se aprobó por ahí del 2002, cuando justo se empezaba a hablar de la protección de los animales en Querétaro. Muchos se creía que venía igual que la de 2023, una que se empezó a trabajar con la legislatura anterior y que no solo no pasó, sino que por ahí se perdió en algún momento, y se dieron cuenta ya cuando por fin la compartió el gobierno estatal, pues que no era una iniciativa no solo retrógrada en el sentido de la de 2023, sino que era aún más porque se habla de la de 2002, y que a pesar de que aunque se habla de seres sintientes y de que se les reconoce a los animales, pues utiliza ciertos términos que ellos han denominado como arcaicos y contradictorios para la protección de los animales. Es decir, por ejemplo, utiliza expresiones como bienes monstrencos, que se refiere a una figura para hablar de ellos como bienes muebles, es decir, se les sigue tomando en consideración como cosas, no como unos seres vivos sintientes per se, aunque eso se ha dicho. Entonces, también los colectivos han pedido que se revise esta iniciativa, que se les permita integrar ciertas cosas y reconocer otras tantas, que además no está tocando ciertas cosas jurídicas que deja en desventaja también a la protección de los animales. Se habla de que se está hablando de ciertas cosas como proteger a los veterinarios en lugar de regularlos en sí. Entonces, a pesar de que ya iniciaron unas pláticas con la Secretaría de Gobierno e incluso también la Secretaría de Desarrollo Sustentable ya inició mesas de trabajo con algunos colectivos para hablar sobre estas protestas que ha habido, pues realmente por parte del secretario o el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete, le cuestionamos sobre esta situación y qué está pasando, y él decía que pues la intención es escucharlos
y pues sí tener como una, pues como una retroalimentación de lo que ellos opinan, pero no hay un compromiso en sí por parte ni del gobierno estatal ni de la CEDESU, que es la dependencia, una de las dependencias que entregó esta iniciativa a la legislatura, pues no hay un compromiso para que haya una modificación a la que se integró o la que se entregó por parte del gobierno estatal. Por parte de los legisladores tampoco ha habido mayor interés, por ejemplo, más allá de la diputada del Partido de Trabajo, Claudia Díaz Gallú, que sí ha dicho que estará buscando pues integrar algunas otras cosas a esta ley, pues se han presentado otros ejercicios, pero realmente no ha habido un interés por digamos, engrosar o enriquecer esta misma iniciativa que el gobernador ingresó y que pareciera que es a la que los legisladores le van a poner mayor interés para su aprobación, aunque ya hay otros ejercicios al respecto que están esperando incluso ser turnados a alguna comisión para su análisis. Pero esto es en general de lo que se habla con esta denominada ley OLI. Sí, por ejemplo, de hecho, justamente el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete, a mí también me tocó preguntarle pues respecto a eso, ¿no? Porque muchas personas quieren que se tomen en cuenta pues los toros, los gallos, y él decía que justamente en estas mesas de reunión que ha tenido con colectivos, aunque no mencionó cuáles, ni cuántas mesas han sido, dice que no le han argumentado que, o sea, que así como está la propuesta, que así está bien, que no es necesario enriquecerla. Entonces, a mí sí me parece importante esto que quieren hacer o sea, que sí se tome en cuenta el bienestar de los animales, no al maltrato, que todo esto sea sancionado, pero sí consideraría que partiendo de que son seres sintientes y que todos los animales, así exóticos, así reptiles, así gatitos, perritos, sí sean tomados en cuenta en su totalidad, ¿no? Entonces, pues habría que ver cómo se va manejando esta propuesta desde la legislatura, si en alguna ocasión también hacen estas mesas abiertas en las que podemos estar la prensa, ¿no? Y realmente atestiguar qué es lo que se está abordando o cómo lo están abordando, cómo se está planteando, porque si bien supuestamente están estas organizaciones que se han reunido con el secretario que dicen que así está bien la ley, hay otras personas que precisamente protestan porque se incluyan a todos, ¿no? Entonces, pues no sé ustedes qué piensan, Kat, Lola, cómo ven esta parte de la propuesta. Pues sobre todo es una iniciativa de entrada pues bien planteada, pero efectivamente hace falta como integrar a más sectores. Además también hay una iniciativa del diputado Enrique Correa que pues es también como eh, que hace falta también discutir, ¿no? Tendrá que juntarse con esta iniciativa del gobernador, con esta misma que plantea la diputada Claudia Gallú, que también en esta parte de la tauromaquia pues es bien conocido que Querétaro pues tiene una denominación, ¿no? Por ser un estado que ejerce este tipo de pues deporte, como le quieran llamar. Entonces sí hace falta hacer una integración de una sola, un análisis, como bien dicen, foros en donde se incluyan a los animalistas, a las organizaciones protectoras de animales, la misma ley, qué dicen los abogados, y sobre todo por esta parte de que, pues que no se haga como al vapor, ¿no? De que por ser la iniciativa del gobernador, pues ya que salga, sino que realmente tenga un análisis en donde se tomen en cuenta pues varias posturas de la sociedad. Por desgracia, yo lo que veo es un mismo patrón en el sentido que parece ser que las autoridades, en este caso estatal y como lo vimos en lo de la ley del homicidio vehicular, pues son respuestas más que propuestas bien pensadas de lo que debe de ser una iniciativa de ley, ¿no? O sea, parece más como esta respuesta a una cuestión que sucedió en el entorno, como en este caso, como la muerte de la burrita, el maltrato y posterior muerte de la burrita Oli, y que pues bueno, ante la indignación de asociaciones protectoras de animales, pues hacen como respuesta esta ley, ¿no? Sin tomar en cuenta otras cosas y cayendo en las incongruencias, como bien lo comentó Circe, ¿no? Que cómo es posible que te estás abocando a una ley de protección animal, pero nada más te dedicas a ver por ciertos animales y los demás los excluyes. Y bien que sea la propuesta, pero yo creo que es importante que si te vas a meter, te metas de lleno y en verdad a corregir y a dedicarle un bienestar animal
a todas las especies, ¿no? Entonces, pues estamos viendo reacción en lugar de una propuesta sólida, de una propuesta bien pensada, y que se van ahorita a analizarla, a hacer las mesas de trabajo, a escuchar todas las voces, pero finalmente como ya tienen una postura bastante arraigada, por ejemplo, en cuanto a las corridas de toros, ¿cómo le vas a hacer para quedar bien con los dos mundos, ¿no? Con las dos situaciones, ¿no? Con los que están a favor de las corridas de toro y con los que están en contra, ¿no? Y los que están en contra, que están apoyando una ley de protección animal. Se convierte en una controversia, es lo que creo, o sea, debería de ser, como dicen, bien estudiada, bien analizada, y que en verdad sea una propuesta de vanguardia que bien que se necesita. Pero también considero que antes de que se apruebe la ley, por ejemplo, hay solo 3 municipios, si no corríjanme, que solamente cuentan con una unidad de protección y control animal. Y son Querétaro, Corregidora y el Marqués, a menos que ahí se me esté pasando alguno. Entonces, creo que también, sí, partiendo de que quieres brindarles atención médica, vacunas, a lo mejor a bajo costo, pues también los otros municipios deberían incluso pensar en invertir o en ver la posibilidad de poder contar con una unidad así que les brinde atención, porque si bien se está buscando sanciones y todo, pero también qué se está haciendo de este otro lado para garantizarles salud, que estén bien nutridos, realmente a lo mejor tú vas, los alimentas, no sé si es un gatito, si es un perrito, pues vale las croquetas y tú dices, bueno, creo que esto es suficiente, pero realmente cuánto le estás aportando de nutrientes, ¿no? Entonces creo que también es válido que se busque esta atención con un veterinario, con especialistas, y que incluso eso, no sé, ya me emocioné, pero que incluso eso pueda dar apertura a que más personas estudien veterinaria, ¿no? Algo más relacionado a los animales. ¿Por qué? Porque a lo mejor también les estás abriendo una fuente de empleo, porque dicen, bueno, ya en cada municipio ya a lo mejor ya hay más centros para brindarles esta atención, entonces yo me motivo porque ya sé que voy a tener un trabajo, a lo mejor estable, pero también estamos cuidando a los animalitos, ¿no? Entonces creo que también ahí se podría revisar no sé si con cada presidente municipal o que sea alguna propuesta, pues crear estas unidades, pues precisamente para protegerlos y brindarles esa atención. Sí, justamente en la presentación que se hizo en la legislatura, el secretario Marco del Prete comentaba que esta propuesta obligaba a los municipios a crear justamente esta área de atención. Sin embargo, también ahí hay otro tema, porque aunque obliga en sí a ellos a crear esta área, pues tampoco está establecido el tema presupuestario, por ejemplo, el que también pues no es un tema menor, el que los municipios deban de tener un recurso no solo pues ya de manera anualizada, porque obviamente se refiere a vacunas, se refiere a atenciones médicas, se refiere a personal, sino que también estamos hablando de instalaciones, estamos hablando de jaulas tal vez, de alimentos, y de hecho los alimentos es uno de los temas que más, digamos, problemas conflictos está ocasionando para los centros de atención en los municipios en los que ya se tiene, ¿no? Porque pues significa una cantidad grande de recursos, y a pesar de que tienen convenios, por ejemplo, con empresas como Mars, pues obviamente lo que Mars les pueda donar, pues no es suficiente para lo que ellos requieren. Entonces, pues también hay como quedan ciertas lagunas en esta propuesta que no se ha quedado claro todavía en cómo se va a resolver por parte del Estado. También está el hecho de que por ejemplo, que no se está legislando sobre cómo se va a capacitar, quiénes van a estar a cargo. Y ya nada más por último agregar, bueno, lo que comentabas, también San Juan de Río tiene área de protección animal, sin embargo, pues el resto de los municipios no tienen. Era lo que yo también les comentaba, que estaba como muy segmentada esta iniciativa, porque también lo que se buscaba dentro en el municipio de Querétaro era esta parte de que pues también se legislara en cuanto a los paseadores de perros, pero pues no solamente es esta parte de los que cuidan y pasean a los perros, sino pues también están esta otra parte de las veterinarias, ¿no? O sea, ¿dónde dejas también no debes dejar de lado a las veterinarias, porque pues sabemos que muchas están reguladas y muchas no. Entonces creo que es un tema muy complejo y es un tema en el que se tendría que abarcar pues ahora sí que pues todas las aristas y no solamente los perros y gatos.
Bueno, entonces cambiando de tema, queridísima Kat, pues si nos puedes hablar un poquito sobre la visita de la presidenta de México que estuvo este sábado, 13 de septiembre. ¿Qué serían los puntos a destacar? Hola, antes que nada, muchas gracias por una edición más. Circe, bienvenida a este proyecto. Espero que realmente te guste bastante como lo hemos disfrutado nosotras. Y bueno, a mí me gustaría platicarles un poco de la visita que tuvo la presidenta Claudia Sheinbaum aquí al estado de Querétaro. Recordemos que ella viene realizando los fines de semana estos informes de cara a su primer año legislativo, y lo está realizando pues ahora sí que los fines de semana en diversos estados del país. Y en este fin de semana le tocó estar en San Luis Potosí y aquí en Querétaro. Al domingo iba para Michoacán. Y bueno, comentarles o recordarles que ella más bien hizo mención de nueva cuenta de que aquí en el estado de Querétaro está ya incluso iniciando lo que es el proyecto del tren México-Querétaro, básicamente en lo que es el tren San Luis Potosí en Nuevo León, Nuevo Laredo, perdón. Y bueno, se tiene pensado que esta obra de más de 226,000 kilómetros pues se concluya para el 2027. Recuerden que este proyecto también se pensó en por estos accidentes que se realizan en la carretera 57, que es la carretera más transitada del país, y pues ahora sí que se pretende que disminuya un poco tanto pues el flujo vehicular con el uso de este tren de pasajeros. También unos días antes de que llegara la presidenta Claudia Sheinbaum aquí al estado de Querétaro, ella mencionaba que ya estaba confirmada la estación para el centro. El gobernador Mauricio Curi confirma que se hace una parada rápida en lo que es aquí en el centro, y posteriormente todavía la base se está determinando en dónde pudiera ser. Dentro de este informe que también hace la presidenta, y de reafirmar el compromiso que tiene con el estado de Querétaro y dar el respaldo de alguna manera al gobernador Mauricio Curi, ella menciona de también los programas sociales que se están realizando por gobierno federal, y al menos aquí en Querétaro 496,000 personas están siendo beneficiadas con alguno de los programas de apoyo social por un monto de 11,888 millones de pesos invertidos. Y ya hay unos nuevos que también mencionaba, que era la visita domiciliada de médicos para atención a personas embarazadas, a personas adultas mayores y a personas con discapacidad. Entonces son parte de esta gira que realizó también para dar a conocer lo que se está haciendo en cada uno de los estados que ella misma está recorriendo. Y también comentarles que pues ahora sí vimos una gran participación de panistas que son funcionarios incluso del gobierno estatal, para evitar o hacerle contrapeso a los abucheos que luego recibe también el gobernador, ¿no? Esta parte de los morenistas que pues van en apoyo a la presidenta, y pues nos vimos en esta ocasión como pues sí estaba como muy marcada este empate, por así decirlo, de gente apoyando al gobernador, gente que obviamente pues apoyaba nada más a Claudia Sheinbaum y pues a todo el trabajo y al respaldo que pues dicen tener de la presidenta. Pero también logramos ver que hubo funcionarios a quienes no les permitían pasar. Vimos a la senadora Betty Robles, que por ahí también tuvo un altercado con el personal de seguridad, que no les permitían el acceso. Está ahí medio raro, porque por un lado las acreditaciones para prensa son las hace el gobierno federal, el acceso y toda esta coordinación pues iba de la mano tanto de gobierno federal como de gobierno estatal, pero estuvo muy buena los sombrerazos que se dieron. Incluso en un momento hubo pues empujones y así de pues lo que no puede faltar en este tipo de giras. Creo que ella, dentro de su primer informe, justamente avisó que quería ir a cada entidad para informar, o sea, puntualmente lo que había hecho y lo que va a hacer en cada entidad, ¿no? Que ella decía, bueno, quiero que no se quede enfrascado solo en la Ciudad de México, sino que quiero acercarme a todos los estados a decirles de primera mano qué es lo que se hizo y qué es lo que se va a hacer. Y aparte de los programas sociales, que muchos también son para mujeres, eso también hay que destacarlo. Ella ha impulsado mucho el apoyo para las mujeres. También anunció sobre la construcción
construcción de 25,000 viviendas por parte del Infonavit, ¿no? Entonces eso me parece un dato importante a destacar y se agradece como el que tenga la iniciativa de acercarse ahora sí al pueblo a informarles de primera mano sus actividades. Sí, bueno, hay que destacar el asunto de que ha adoptado la presidenta Sheinbaum esta gira para dar su informe de gobierno, ¿no? Es una nueva modalidad que pues se agradece en ese sentido, en que, bueno, da a conocer independientemente de su mensaje que dio a nivel nacional el mismo 1 de septiembre y que dio a conocer lo que ha hecho en este primer año, que pues la verdad pues son por el momento pocos los avances que hay. La mayoría de lo que informó vienen siendo programas y proyectos que se han venido arrastrando del sexenio anterior de Andrés Manuel López Obrador, y pues ella anunciando lo nuevo que ella tiene, que va a impulsar y demás, y bueno, esperemos mejores resultados para el siguiente año que ella va a informar, que pues bueno, eso sería para un análisis concreto de lo que ella hizo. La carnita está en lo que dijo precisamente Kat, ¿no? Acerca de todo el entorno, todo el entramado, todo lo que sucedió detrás de esta presentación del informe de Claudia Sheinbaum en Querétaro, de quiénes estuvieron, quiénes no estuvieron, a quiénes se les dejó pasar, a quiénes no. Y pues bueno, o sea, es obvio que el cuerpo del gobierno federal pues va a proteger a la presidenta en términos políticos, y pues quienes estaban ahí de público en su mayoría evidentemente eran personas que eran afiliadas al partido de Morena, ¿no? Entonces pues ahí tenía esa protección, y de parte del gobierno del estado pues se pusieron listos en esta situación de poder meter también a su gente pues para poder acallar los abucheos clásicos que desde el sexenio anterior se han tenido, estos abucheos que donde se presentaba López Obrador en los pocos estados que no son gobernados por Morena, pues se presentaban estos abucheos. Lo que yo vi fue un gobernador mesurado, un gobernador que no se va a pelear obviamente ahí con la presidenta, sino a destacar lo que ha hecho, y que pues bueno, en que él destacó un discurso de que hay que unirse pues para fortalecerse, y lo que ha dicho siempre, que si crece México, que si le va bien a la presidenta, que si le va bien a México, pues le va a ir bien a Querétaro, ¿no? Entonces, esa moderación en el discurso de Curi me gustó, así debe de ser, ¿no? O sea, no lanzado a dar las grandes alabanzas a la presidenta, sino por el contrario, mantener este tono mesurado, y que bueno, que se tienen que venir dando diversos encuentros de la presidenta aquí en Querétaro, y políticamente le tienen que sacar provecho, porque Morena ha demostrado que le sabe sacar raja política a las narrativas y de poner en contra a los gobiernos que no son de su línea, ¿no? Entonces, pues tiene que ver en ese sentido cómo manejar esas situaciones. Por el momento, bien, el gobierno estatal de Mauricio Curi. No sé cómo lo vieron ustedes. Yo nada más también ahí comentar que, como bien lo mencionas, el gobernador fue muy mesurado, pero hay que recordar que el gobernador no es político. Entonces, eso le ayuda bastante a tener este tipo de discurso en este tipo de eventos en los que pues está incluso la presidenta, ¿no? Y nada más hay una aclaración, tú mencionabas los seguidores de Morena y los del PAN, pero en realidad fueron acarreados. Porque, bueno, vimos a funcionarios públicos por parte del gobierno del estado, por parte del municipio, tuvimos incluso algunos conocidos que sí nos comentaron que pues los hicieron ir desde las 8 de la mañana para poder tener un lugar ahí en donde fueron designados, porque también se vio muy marcado esta parte de los morenistas de un lado y los panistas del otro lado, ¿no? Como en las fiestas de boda, ¿no? Los del novio de un lado y los de la novia del otro. Así se me figuró, de hecho lo comentamos con unos compañeros y fue así como algo medio gracioso. Pero sí también esta parte de incluso los panistas tomándose fotos, los morenistas tomándose fotos aparte, pero sí fue un desfile para
aprovechar incluso este espacio para que los vieran, para que me tocó ver incluso a gente que nunca me había tocado ver en un evento de la presidenta, como pues el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, el presidente de la Junta de Coordinación Política, con quien pues bueno, al final tuvimos oportunidad de platicar, pero pues muchos actores que sí, de al menos del PAN, si dices, ¿cuándo los habías visto, no? Pues obviamente más allá de la visita de la presidenta y de lo que vino a hacer, que también pues hay que recordar que es un hecho histórico que no se había realizado previamente este recorrido de irle a informar a la gente, pues estado por estado, ¿no? Pero sí, a mí incluso me parecería lamentable o me parece lamentable que al final del día sigue siendo la nota política lo que resalta, ¿no? En este tipo de eventos, y es justamente eso, el griterío, justo pues Katy y yo estábamos ahí y hubo un momento en el que era una locura, o sea, tan solo el hecho cuando entraron juntos Felifer y Chepe Guerrero, ¿no? Que enseguida la gente que evidentemente llevaron por parte de los municipios, bueno, los recibió como si fueran las flores más bellas del ejido. Luego también el hecho de que ya el gobernador estando en el discurso, pues hubo un momento en el que también los morenistas escucharon incluso mucho más que los panistas, y el gobernador pues estuvo a punto como de perder los estribos, e incluso hace una expresión clara donde dice, oigan, y pone las manos, ¿no?, enfrente, pero ya después como que él solito se contuvo y entonces continúa el discurso sin tener que decir nada más que eso, pero sí, justo, o sea, creo que hubo cosas que se pueden rescatar del discurso de la presidenta, como el hecho de que anunciaba, por ejemplo, que se va a hacer una universidad en Querétaro, ¿no? Que aunque aún no hay claridad sobre dónde va a estar o aquí, o qué va a atender o qué tipo de carreras, pues ya está anunciando algo para el Estado, ya está anunciando obras claras para acá, donde se ha hablado mucho desde los años de finales de Andrés Manuel López Obrador, que se dejó de apoyar a Querétaro, que no ha habido recursos, que sí ha dejado de haber apoyos. Sin embargo, pues se viene y se anuncia lo que decía Kat, las viviendas, esta universidad, la posibilidad de que haya mucho más acercamiento con el Estado, y sin embargo, pues la nota incluso en medios nacionales es el griterío al gobernador. Entonces, sí me parece que ha habido, y esa es muy mi percepción, no sé ustedes qué opinan, pero me parece que ha habido un mal manejo de la política por parte del gobierno del Estado, en el que no han sabido conciliar con la oposición, y en lugar de ayudar como a hacer obviamente nadie les está pidiendo ser amigos, ¿no? Sino obviamente tratar de llevar la fiesta en paz no se ha logrado, y en lugar de eso se ha hecho mucho más grande este conflicto entre unos y otros. Es que esto no es gratuito, o sea, esto viene desde López Obrador. López Obrador marcó la división, ¿no? Entonces, y fue así desde cada uno de sus recorridos donde había gobiernos de oposición, o sea, luego era marcado de que, y todos son acarreados, no nada más los panistas, los que están ahí de Morena también son acarreados y los llevan desde temprano y demás. Entonces, pues así se está forjando e insisto, o sea, esta situación se viene arrastrando desde el sexenio anterior, el de hacer claras divisiones. Así se dieron las cosas con López Obrador, y la misma pauta está siguiendo Claudia Sheinbaum, y pues esto se está generando en estos conflictos, ¿no?, irreconciliables entre opositores y el partido en el gobierno, ¿no? Entonces, pues a esto nos ha llevado, ¿no? Y creo, insisto, que Mauricio Curi lo hizo bien en el sentido de meter ahí, como sea, acarreos o como sea, el contrapeso, y él también ser mesurado en su discurso y no ser, perdone la palabra, arrastrados como los otros gobernadores de otras entidades, ¿no? Pues a lo mejor los arrastrados están esperando que cuando terminen les den una embajada. Espero que Mauricio Curi no esté esperando eso, sino de verdaderamente trabajar, si no es político, trabajar como un verdadero político, que la política es conciliar, es negociar y es llegar a acuerdos, ¿no? Entonces, pues así se debe de trabajar desde mi punto de vista, y por el momento en este botón de muestra que fue el informe de la presidenta aquí en Querétaro, pues la oposición encabezada por Mauricio Curi lo hizo correcto. Incluso había ahí sus pancartas de no al Batán, ¿no? Entonces era evidente que eso era una provocación hacia él cuando anunció la muerte del Batán precisamente, ¿no? Pero bueno, pues se agradece mucho también la visita de la presidenta, y pues vamos a ver cómo se desarrollan estas otras apoyos y
que den más detalles sobre esta universidad que dijo que se va a construir aquí en el estado. Si me permiten, vamos a cambiar de tema. A mí me gustaría hablarles un poquito sobre el pasado 10 de septiembre fue el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Yo quería abordar este tema porque me parece un tema muy lamentable. O sea, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 700,000 personas mueren, ¿no? Por este acto. Y decían organizaciones aquí en Querétaro que esto se normalizó después de la pandemia al confinarse, ¿no? Al permanecer aislados. Entonces, me parece que la salud mental es algo que debemos atender. O sea, decirles, ¿no? A las personas que nos escuchan que pues no están solos, que no es fácil acercarse con alguien y expresarle cómo te encuentras, si estás pasando por algún problema, pero que precisamente a raíz de la pandemia ya hay muchas líneas de emergencia, de atención psicológica, incluso gratuitas, que te pueden brindar acompañamiento. Tan solo el año pasado Querétaro ocupó el 9º lugar en estas cifras a nivel nacional. Y lamentablemente, aunque más mujeres lo intentan, no todas lo consumen. Al contrario de los hombres, son los que llegan a consumir el acto y muchas ocasiones de una forma muy agresiva, muy radical, ¿no? Entonces, yo quería abordar este tema porque pues es muy triste de pronto estar sumergido en una depresión que pues de pronto te nubla el pensamiento y que no tienes ganas de vivir y que no sientes que nadie te escucha. Sí, el 10 de septiembre se tuvo que establecer así porque necesitaban una fecha oficial para hacer esta prevención, pero es un problema que pasa todo el tiempo. Y pues decirles que no están solos, decirles que se acerquen a una línea de emergencia. Querétaro tiene atención en el Centro de Salud Mental, tiene atención en el DIF, me parece, y hay otra línea de WhatsApp y también a través de la Secretaría de la Juventud. No tiene ningún costo, ustedes pueden mandar un mensaje y un especialista, un psicólogo los va a atender, les va a dar seguimiento. Decirles que no están solos, decirles que hay muchas personas que los queremos presentes, que hay muchas personas que disfrutamos de su compañía. Es un tema muy crudo, es un tema muy sensible, pero yo no quería dejarlo pasar porque pues la salud mental es algo que deberíamos todos de priorizar, ¿no? A lo mejor te duele la cabeza y te tomas una pastilla, te sientes mal, vas al médico, pero realmente muchas ocasiones te enfrascas en lo que te está pasando, estás atravesando un duelo, estás atravesando situaciones económicas fuertes y no te permites salir de esa como cápsula, ¿no? Decirles que no están solos, igual no sé si ustedes quieran ahondar un poquito en este tema, si ustedes poseen alguna otra información de dónde se podrían acercar, pues para no tener más pérdidas, ¿no? Porque pues al final decirles que son personas queridas, que tienen familia, que tienen amigos, ¿no? Que a lo mejor son exitosos profesionalmente y que a lo mejor ustedes no pueden reconocerlo, pero que este tema no se quede así, no solamente durante el mes de septiembre, sino que pues se acercan luego fechas importantes, ¿no? Con la familia, como Navidad, Año Nuevo, y a veces eso también te da un poquito el bajón. Y bueno, no sé ustedes qué podrían comentar al respecto. Yo lo que pudiera comentar al respecto es que sí, evidentemente, como lo has dicho, Cari, pues los problemas que llevan al suicidio a una persona son muy multifactoriales, pero lo lamentable es que esto se ha ahondado por faltas de políticas públicas en salud, y en este caso en salud mental, ¿no? Y vamos aquí exclusivamente aquí en Querétaro, ¿no? Que no hay un hospital psiquiátrico, que la única es la unidad de psicología que hay aquí que tiene el gobierno del estado, pero pues que ha sido insuficiente. Se le da muy poco valor a la atención
de los problemas psicológicos de la población cuando estos han crecido. Recordemos que al término de la pandemia se hizo un estudio donde creció el número de personas que tenían depresión y ansiedad, ¿no? Que finalmente son los problemas mentales primarios o principales, por así decirlo, que llevan a la persona de cometer suicidio. Entonces yo creo que ahí, no solamente a nivel estatal, sino también a nivel federal, pues se les está quedando a deber a la población en términos de políticas públicas de salud. Están estas líneas de atención que tú bien refieres, pero tiene que haber otro esquema de ayuda, ¿no? Otro esquema donde la gente pueda atenderse con anticipación y pueda escapar de tener esos pensamientos que llevan a quitarse la vida. Entonces, sí es también estas líneas de atención, pero nos están quedando a deber los gobiernos estatales y federales en cuanto a salud mental. No sé qué opinan ustedes. Sí, coincido también justo que me parece que es un tema pues más de políticas públicas actuales, porque si bien todo el mundo empezó a destacar o a resaltar que después de la pandemia se empezó a hablar más abiertamente de cuestiones de salud mental, un tema que había sido muy estigmatizado por generaciones, o sea, no es algo reciente, pero por muchas generaciones el hablar de ir a terapia, por ejemplo, era algo que no se compartía porque enseguida te tachaban de loco o te decían si tenías algún otro tipo de problemas o si estabas siendo exagerado o si te hacías la víctima, ¿no? Básicamente. Sin embargo, pues justo eso, ha faltado muchísimas áreas de atención. En Querétaro se ha hablado y se ha dicho muchísimas veces que hace falta un centro de atención pues más integral, un hospital psiquiátrico. Incluso el gobierno estatal insiste en que no es necesario, que cuando se llega a un caso en el que ya requiere, por ejemplo, la internación, pues se tiene un convenio con San Luis Potosí y se manda a la persona a San Luis Potosí para la atención. Sin embargo, pues también hay que señalar pues lo que esto implica, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de una persona que está internada en un IMSS, pongamos el ejemplo, pues la familia normalmente si vienen, no sé, de la sierra o de donde sea, pues requiere trasladarse acá, acompañar a su paciente, estar como cercano justo en esta ayuda que también, hablando de salud mental, pues es necesaria tener esa compañía familiar y saber que estás querido y que eres importante para alguien. Pero si te están mandando a San Luis Potosí y además pues las autoridades no están teniendo esta misma compasión, pues también cómo te mudas de estado y cómo acompañas a tu paciente sin esa misma oportunidad que se le da a las personas con otro tipo de enfermedades, ¿no? O el hecho, por ejemplo, de que es muy sabido entre quienes tomamos terapia o quienes necesitamos ciertas atenciones en particular, que el hablar por ejemplo, de atención psiquiátrica se vuelve prácticamente imposible porque los psiquiatras son insuficientes, o sea, obtener una cita con un psiquiatra actualmente es básicamente imposible, al menos que te conozcas a alguien muy cercano o que alguien de plano te atienda a las 9 de la noche, que es su última cita, porque ya no, o sea, no hay forma. Habemos muchas personas que gracias a la vida se están abriendo a esta atención psicológica, sin embargo, pues sigue siendo muy demandante y sigue siendo poca la estructura que existe para esta atención, no solo por parte nuevamente de las autoridades, sino incluso por la propia vocación de quienes se dedican a este tipo de actividades, ¿no? Y el tener acceso a este tipo de tratamientos también son costosos, que también imposibilita el acceso precisamente de personas que vienen de lejos o que vienen de la sierra o que vienen de Cadereyta o que vienen pues de otras partes que no son la zona metropolitana, ¿no? Yo en lo personal, una consulta de inicio son 1,200 más seguimiento 900 pesos con el psiquiatra. Entonces, más aparte el medicamento si tu problema es más grave, tienes ansiedad, si no puedes dormir, que afortunadamente pues no es mi caso, ¿verdad? Pero la atención con el psiquiatra sí es también un poco caro, entonces creo que también es un problema de salud pública que se debe de manejar de manera interinstitucional, tanto con lo que es educación, salud, incluso, no sé, en la escuela darles materias
que vayan en la cuestión de la prevención, porque efectivamente no es fácil hablar de un problema que se tiene cuando pues también hay mucho tabú, todavía hay muchos estigmas respecto a esta problemática, ¿no? De cómo, o sea, cómo la vecina, la hija de fulanito, pero cómo si son de Laranjáis, ¿no? Entonces, pues se van etiquetando y se van haciendo estos estigmas de lo que implica el suicidio, y muchas veces no nos damos cuenta que son pues es una enfermedad, porque bueno, de alguna manera el decir estoy aquí, estoy para escucharte, pero en muchas ocasiones no sabemos lo que realmente esta persona viene arrastrando, ¿no? Es una condición bastante compleja, en la que pues no solamente se necesita a un amigo, se necesita un especialista, alguien que le ayude realmente a darse cuenta que que tiene un problema y que pues se tiene que atender. O sea, no es solo de que te doy un paracetamol y se te quita. O sea, es una enfermedad de largo alcance, porque no solamente repercute a ti como el enfermo, sino repercute a tu esposo si eres casado, a tus hijos, si no estás casado, pues a tus papás, a tus hermanas. Es un problema social, familiar, porque al final de cuentas es un problema familiar. Voy a sonar trágica, porque sí es una tragedia, ¿no? O sea, no solamente va al asunto de atentar contra sí mismo, sino también un problema mental puede derivar en atentar contra otras personas. Y recordemos del macabro caso de Claudia Mijangos, ¿no? O sea, entonces es un problema, la salud mental que se tiene que abordar, se tiene que tratar ya. Qué bien que ya se está hablando de estos temas. Qué bien que hasta ya hay un día dedicado a que hagamos conciencia en la cuestión de los suicidios, y que bueno, que se vaya abriendo más el tema, y ojalá que llegue algún gobierno que pues responda a esta necesidad que ya es urgente para la población. Así es, y pues solamente finalizar diciendo que presten atención al cambio de actitudes y el comportamiento de sus seres queridos, de sus amigos, y que pues traten de hablar con ellos, aunque sí son temas difíciles de abordar, pero pues hacerles saber que no están solos y buscar de la mejor manera posible pues atención médica. Y bueno, pues Lola, pues si me permites, ahora sí vamos con tu tema sobre el CURP biométrico. ¿Qué nos puedes contar al respecto, Lola? Chicas, pues bueno, yo escogí este tema de la CURP biométrica porque es algo bastante interesante y que pues ya está causando ámpula a nivel nacional, y por supuesto aquí en Querétaro pues está empezando a comentar. Y seguramente ustedes tienen conocimiento de que hace poco, en el mes de junio de este año, pues hubo una reforma a la Ley General de Población, donde se crea que ahora la CURP va a ser biométrica. ¿Qué significa que la CURP sea biométrica? Quiere decir que aparte de los datos de nuestro nombre completo, la serie alfanumérica que tiene la CURP, pues ahora además va a tener elementos biométricos como son huellas dactilares, el iris y otros, la imagen, ¿no? Pero bueno, aquí ya a tener huellas dactilares y la fotografía resultó suficiente para la renovación del CURP y aprobarla, y se dejó de lado lo que tuviera lo del iris, porque ya estaban hablando de asuntos mayores, pero esto se promocionó dentro del gobierno como una cuestión de que podría ayudar a evitar la suplantación de identidad, que sería una CURP más infalsificable, más segura. Y por otro lado están las voces que dicen que al contrario, esta CURP está invadiendo lo que es el derecho a la privacidad, ¿no? La SEGOV va a ser responsable, la Secretaría de Gobernación va a ser la responsable de administrar la CURP, como lo viene haciendo ahorita, pero ahora a través de una plataforma única de identidad, que eso es un monstruo, que yo no sé cómo lo van a construir, que es tener una plataforma digital donde se van a concentrar no solamente la CURP, sino todos nuestros datos, ¿no?
y a su vez va a estar interconectada a bases de datos de otras dependencias, tanto públicas como privadas, por ejemplo, el INE, ¿no? Por ejemplo, el SAT, por ejemplo, los bancos. Entonces, va a haber una interconexión de datos para que, pues, ahora sí que nos tengan bien checaditos y que en tiempo real, eso es lo que está preocupando, en tiempo real la autoridad pueda saber qué hacemos, ¿no? Porque esta CURP la vamos a tener va a ser obligatorio ocuparla para cualquier trámite que queramos hacer, desde inscribirnos en una escuela, desde solicitar trabajo, desde abrir una cuenta bancaria, desde solicitar todo, cualquier trámite, tanto público como privado, tienes que poner la CURP, como lo vienes haciendo actualmente, sí, pero con más datos, ¿no? Y que sobre todo, utilizando la tecnología, ya estos datos se van a interconectar, o sea, ya no va a ser solamente entregar una CURP, el papelito que siempre, la copia de tu CURP, y la entregamos, sino que ya va a haber manera de que si alguien accede a esta información, pues va a tener un cruce de datos de tal fuerza que ya van a saber, por ejemplo, Lola Mateos, dónde vive, cómo se llama, qué trámite, a qué banco tiene, en qué banco tiene cuentas, cuánto ha solicitado, que va a pedir un crédito para una casa. Entonces, toda esa información ya se va a saber en tiempo real, ya no va a tener esta cuestión de que se pueda la autoridad a través de mecanismos como de solicitudes, de ir armando la información. Entonces, esa es la parte poco conveniente que se le ha visto a la CURP. Es un documento que les digo ya va a ser obligatorio que se haga el trámite y que pues bueno, hasta el momento Jalisco, Estado de México, la Ciudad de México, Nuevo León y Veracruz, ya está el trámite, ya se puede hacer el trámite de manera obligatoria. Aquí en Querétaro uno puede ir a la dirección del registro civil y ya solicitar la CURP biométrica, pero pues bueno, todavía no es obligatorio, sino que va a ser a partir del enero del 2025 y tengo en febrero, ya se necesitan hacer trámites, en cualquier trámite ya tienes que presentar tu nueva CURP, ¿no? Es decir, esta CURP que tiene va a tener tu fotografía y tus huellas. Y el problema no es que lo tenga el gobierno, porque el gobierno ya lo tiene de alguna u otra manera en los diferentes trámites. El problema es que el gobierno ha demostrado que no tiene capacidad de tener herramientas que garanticen la seguridad de esos datos, ¿no? Esos datos pueden ir estando rodando, incluso puede ser hackeada esta página que les digo y que tengan esa información personas que no deben de tener esa información, ¿no? Y ejemplos tenemos mucho, ¿no? Ya sabemos que la base de datos del INE, por ejemplo, se vende en el mercado negro por unos cuantos pesos, y están nuestros datos, ¿no? Ya sabemos que han hackeado las páginas del SAT, las páginas, los correos, por ejemplo, esto de Guacamaya Leaks, que los correos de la Secretaría de la Defensa Nacional. En fin, no hay garantías de que nuestros datos estén bien protegidos y que sea confiable entregarle más datos de los que tiene el gobierno a esta plataforma a través de la CURP. Es por eso que ya en los detractores de la CURP biométrica, pues ya empiezan a salir los amparos, ¿no? Ya hay organizaciones civiles que se están movilizando para que uno pueda tener un amparo y que pues se pueda negar a dar esta información, a ver qué tanto prosperan estos amparos, porque también hay que recordar que el pasado 1 de septiembre, pues hubo un relevo en lo que es la totalidad del Poder Judicial, o bueno, el 50% del Poder Judicial, y si le cae a un juez que son afiliados al gobierno, nos queda claro, no hay ninguna sorpresa en eso, nos quedó claro a partir de los acordeones, pues es lógico que va a haber una consecuencia de fallar a favor del gobierno. Entonces, pues a lo mejor los amparos no resultan muy protectores, que digamos, pero el intento se está haciendo. Y pues bueno, está esa situación de la CURP biométrica, que unos dicen, pues sí, hombre, si le das tus datos hasta Facebook, entonces, ¿qué te preocupa? Sí, pero no. Entonces, no sé cómo lo ven ustedes, chicas, esto, si lo ven peligroso, no lo ven peligroso, o es una simple alarma que está por demás.
Yo creo que sí es algo peligroso porque justamente tú hablabas de cómo los han hackeado sus propias páginas, ¿no? O sea, que no tienen como tanta seguridad, por ahí no falta el listillo que dice, bueno, yo por aquí le muevo y ya accedo a toda la información. Obviamente esa información puede ser utilizada para mal, incluso para sobornos, para extorsión. Pues también se dice que no cuenta como con estos controles democráticos o quién va a supervisar esa plataforma o quién va a estar, pues sí, dándole seguimiento como a esa información que se está recolectando. Yo esperaría que, bueno, sí, a mí no me gustaría como que toda mi información esté ahí, porque si con la información que ya tienen, por ejemplo, no sé, un banco, es muy fácil que te puedan duplicar tu INE, ¿no? O sea, vaya, no, vamos lejos, que te puedan duplicar tu INE y van y solicitan un préstamo y ya resulta que te están cobrando a ti porque tú solicitaste el préstamo, o sea, y con la información que tienen, o sea, aperturándoles a que accedan a todos tus datos, creo que sí es riesgoso. Habría que ver en qué terminan estos amparos, porque pues también lo lamentable es que si no estás de acuerdo y se meten amparos, pero al final sí se aprueba, pues todos vamos a tener que hacerlo, simplemente porque el día de mañana que quieras ir a hacer un trámite, pues te lo van a pedir. Y si no lo llevas, no, o sea, tampoco te puedes negar, porque a lo mejor tú sí necesitas ese trámite. Entonces, pues habría que ver en qué deriva, pero sí me parece que si sus propias páginas no las pueden proteger, pues con esta información que a lo mejor se ve muy atractiva, ¿no? Para personas que se dedican a cosas malas, sería muy atractivo decir, ah, mira, hay una plataforma en la que me va a almacenar todo rápido, buscan cómo acceder, entonces creo que sí tiene un peligro. Curiosamente, también revisando algunos datos de aquí del estado de Querétaro, se mencionaba que más de 6,000 personas hasta diciembre del 2024 habían realizado este trámite en alguna de las pues, registros civiles, tanto de aquí del municipio de Querétaro como en el Marqués, San Juan del Río. Y efectivamente, pues, aunque la presidenta, yo recuerdo que en una de las mañaneras mencionaba que no iba a ser obligatoria, pero al final de cuentas, pues sí, como bien dice Cari, ¿no? Si tú vas a solicitar un crédito, vas a solicitar un préstamo o vas a realizar un trámite y te lo piden de manera obligatoria, pues sí o sí lo tienes que llevar. Entonces no te están dando opción a que si es o no obligatorio, porque al final de cuentas, pues es obligatorio. Y pues mucha de esta parte o según uno de los objetivos era pues que se ubicara, identificara a personas ahora sí que desaparecidas, que era como una de las bondades que tenía esta propuesta, pero pues efectivamente si no se hace una buena, ¿cómo se puede decir? Un buen estudio de pues lo que están padeciendo ahorita las madres buscadoras que no hacen un reconocimiento real de lo que es una muestra de sangre, una muestra de hueso, una muestra de, pues, de óseo, pues no puedes identificar a la persona. Entonces, yo lo veo más complejo, o sea, tiene que tener una bondad, pero, y también otra de mis preguntas es, ¿qué pasa con el INE? Entonces, ¿el INE ya no va a ser un documento oficial? Aquí el INE va a seguir siendo un documento oficial. Sin embargo, aquí va a haber un problema importante. Ya tengo mi credencial del INE, pues tengo que presentarme a votar, ¿no? De alguna manera. Entonces, aquí la fuerza que tiene una credencial de elector, que ahora es el top 1 en cuanto a identificaciones, pues va a caer. Y si cae eso, ya no hay manera de que la gente se interese por tramitar el INE, porque así, ay, ¿para qué tramito el INE si pues me van a pedir la CUR mejor? Entonces, el registro del INE se puede ir cayendo, también puede pasar, puede tener ese riesgo. Yo siento que aquí también el reto no solo es el tema de lograrlo, ¿no? O sea, sino también, o sea, ¿cuántos años llevamos hablando, por ejemplo, de mejora regulatoria? O sea, es un tema que se ha hablado, que tiene más de una década en la que se ha intentado llevar los trámites a un tema digital para justamente evitar la duplicidad de los mismos, para facilitar que las dependencias tengan esta información vinculada. Y sin embargo, seguimos padeciendo, y sobre todo en dependencias federales, creo que es más marcado, seguimos padeciendo esta tramitología en exceso, ¿no? En donde te piden
en la oficina de aquí te piden 8 copias de tu INE y luego en la oficina de al lado te piden otras 8 y se supone que ya deberían de estar vinculadas, entonces como para qué te lo pedirían. Entonces creo que aquí el reto justamente es no solo el que te digan, oye, ven, haz esto, presenta tus documentos, actualiza tu CURP biométrica, sino también si las dependencias van a tener la capacidad para que con esa CURP biométrica realmente puedan atenderte y ya dejen de lado el estarte pidiendo la copia del INE, la copia incluso de la CURP que actualmente puedes descargar por internet. Sin embargo, o sea, creo que es el tema también en donde qué tanto se le va a invertir a una infraestructura, no solo en el tema obviamente de seguridad, que es lo que comentábamos, que cualquiera pueda entrar y descargar esta información, sino también a actualizar las dependencias que no dejan de ser un entramado pues básicamente imposible de lograr, en el que se pueda llevar este tipo de unificación de trámites, y no solo estamos hablando también de áreas o de zonas metropolitanas, sino también estamos hablando de comunidades súper alejadas, de municipios que no están a la vuelta de la esquina, que tengan acceso a internet, que tengan acceso incluso a una simple computadora, porque a nosotros nos parece ya la cosa más fácil de llegar a una oficina y que tengan una computadora, e incluso les decimos a la señorita a la ventana, ¿no? Pues ahí tienes la computadora, revísalo. Pero esto no es la situación de todos los mexicanos, ni es la situación de todas las ciudades o de todos los estados. Entonces, sí suena nuevamente bien bonito en el papel, sin embargo, hay que ver qué tan fácil o qué tan factible es llevarlo a la práctica y qué tanto lo van a utilizar también las dependencias para dejar de exigirte trámites innecesarios. De 70 a 80 mil millones de pesos, es lo que calculan, lo que estiman especialistas por la estructura informática, por el software de este programa, de esta plataforma integral digital que se quiere realizar. Es una estimación de expertos, porque el gobierno se le ha preguntado cuánto se va a invertir y no saben o no lo quieren comentar. Nada más lo pongo como punto final de esta situación, porque bueno, chicas, ya se nos acabó el tiempo, estaba bien buena la charla, pero se nos acabó el tiempo por esta ocasión, y pues bueno, les agradezco a Circe, a Kat Lemus, a Karina Huitrón, pues el haber estado aquí charlando por esta hora en Ellas Dicen y Dicen Bien. Y usted, por favor, ya sabe, si le gustó este programa, pues dele like, compártalo, porque es importante que las otras personas también se enteren. Y pues se suscriban al canal de Di Querétaro. Nos vemos en la próxima emisión de Ellas Dicen. Hasta la próxima.